electoral. Y como decía, está con nosotros Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Gusto acompañarte. Bien. Vos sabés que yo soy una obsesiva del calendario y cuando descubrí que tenés en tu oficina una especie de cartel que va contando los días, una especie de cuenta regresiva y que ahora le agregaste un texto que dice todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Bueno, ahí comparto esa obsesión por el calendario. ¿Por qué lo pusiste? Esa cuenta regresiva. Bueno, ese reloj que pusimos fuera de mi oficina cuenta los días que tenemos hasta que vencen las facultades delegadas que nos dio el Congreso el 8 de julio de 2023. O sea, es un calendario que mide hasta el 8 de julio del 2000... 24 tras 10. Sí, hasta el 25. Es una responsabilidad que nos ha dado el Congreso y una oportunidad también, porque en particular esas facultades delegadas nos permite ir al marco legal de Argentina a ver dónde hay cosas como que molestan, que entorpecen, que están puestas por ley, y el Congreso nos ha dado un año para poder sacarlas, ¿no? Las estamos usando como muy intensamente. Te puedo dar algunos ejemplos ahora si querés, y creo que nuestra manera de pensar el tema es que nosotros tenemos la obligación de cumplir con ese mandato dentro del tiempo que nos dio el Congreso. Así que yo quiero que cada vez que alguien entra a mi oficina, de mis colaboradores y de todo el equipo, y yo mismo, todos los días vas viendo que va cayendo, ¿no? Queda este tiempo. Si quieres plantearte algo, te queda este tiempo. 196 días hoy. 196 días. Sí, lleva la cuenta. ¿Qué tenés que meter en esos 196 días? Sí o sí. Si querés te doy un ejemplo que tiene que ver un poco con lo que hablabas con Diego hace un minuto, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada sacamos un decreto delegado que eliminaba una cosa que se llama la CONAMI. No sé si lo discutieron acá. ¿Lo charlaron acá? No, CONAMI. A ver. ¿Me escuchá? Yo creo que debe ser un récord histórico del mundo, porque es una cosa que organizó el gobierno donde para mí porque la verdad que el kirchnerismo fue transformar al Estado en una máquina cleptómana, ¿no? O sea, una máquina de robar. En este programa puntualmente se perdieron el 99,85% de los recursos. O sea, ahora te cuento lo que es. Pero ¿me entendés lo que te estoy diciendo, no? Sí. Se estoy hablando del 99,85%. Es básicamente una ley que había sacado Cristina Kirchner sobre una Comisión Nacional de Microcréditos, o sea, para dar créditos, digamos, muy chiquitos, que es una actividad absolutamente compleja, dificilísima, muy territorial. Onda Janus. Yo la había hecho cuando estaba en el Banco Ciudad. Yo en el Banco Ciudad armé una empresa paralela al Banco Ciudad que era para dar microcréditos, complejísimo, imposible para un gobierno nacional, digamos, hacer una operatoria de esa naturaleza. Y entonces cuando uno hace una evaluación de ese programa desde el 2006 a esta parte, el Estado invirtió 500.000 millones de pesos en conformar esa cartera de créditos para microcréditos. Y hoy de esos 500.000 millones de pesos solo restan el 0,15%. O sea, la cartera de créditos hoy es el 0,15% de la plata que se invirtió. O sea, ¿por qué eso ocurrió? Porque no se cobró nada, no se recuperó nada. No se recuperó nada. O, ¿sabes qué? Me parece como que mucho quedó en el camino. Ni llegó a la gente. Porque, digamos, financió una burocracia en el Estado, financió una burocracia en las intendencias donde se daba esto. Entonces, acá vuelvo a lo que hablabas con Diego, me parece que es lo central, ¿no? O sea, los dos modelos. El modelo es decir, más impuestos y más Estado, porque te lo voy a poner así, te voy a poner primero más impuestos, más Estado, o una propuesta que diga vamos a hacer lo mismo que hizo el presidente Milei en la Nación, que es menos gasto, y eso nos permite bajar los impuestos, ¿no? Yo creo que esa va a ser lo que en la provincia de Buenos Aires puntualmente en las próximas elecciones y en las elecciones legislativas son esos dos modelos. O sea, queremos devolverle recursos y capacidad de gasto al sector privado, o seguimos pensando que la mejor manera es hacerlo a través del Estado, donde nos encontramos con estas cosas como esto del CONAMI que te acabo de contar, que al final es todo gasto público, que quizás con un manto, con un relato, con una historia de que se hace para proteger a la gente o para beneficiar a la gente, la verdad que lo que ocurre es que eso únicamente termina sirviendo a toda esa estructura política, a toda esa casta que se queda, en este caso, con el 99,85% de los recursos. Hay una lista de unos 200 o direcciones o espacios o comisiones o lo que fuera que se
eliminaron en este año, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Yo estoy mirando algunos títulos de direcciones. Hay de todo, y además eso es una lista bastante parcial, porque nosotros estamos revisando las estructuras. O sea, el kirchnerismo había como armado, ¿no? Había sumado. Cosas que nosotros llamamos lugares de militancia rentada. O sea, no era gasto público, eran lugares de militancia rentada. O sea, vos armabas un lugar para generarle una capacidad de pagarle un sueldo a la militancia. Por ejemplo, Dirección Nacional de Estrategias de Comunicación Popular y Comunitaria. Ni sé lo que es eso. La Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines. Y mira esto, Dirección Nacional de Agencias de Viajes. Le sigue Dirección de Control y Agencias de Viajes. Eso me parece. Yo recuerdo una vez en el programa de Jorge en PPT que habían hecho como unas tarjetas para que se presentaran las personas, porque unas tarjetas gigantes para poder poner el nombre de las secretarías. Sí, porque tenés el coordinador de la Dirección Nacional, de la Subsecretaría, de la Secretaría. No, entonces nosotros, este gobierno ya en esta primera etapa eliminó el 30% de eso, pero es un proceso que estamos revisando las estructuras y que sigue en el 2025. Cada una de estas áreas, ¿cuánto dinero significaba? ¿Cuánta plata? Mira, no lo tengo cuantificado porque es diferente, tenés áreas que son grandes, áreas que son chicas. Lo que te puedo decir es que nosotros seguimos obsesivamente en ese trabajo de adecuar el Estado a las funciones que pensamos que sirven a la ciudadanía. Y lo que no se saca, porque eso es lo que ha permitido, para mí una cosa, si me permitís casi, yo diría milagrosa del año 2024, que es la siguiente. Javier termina su primer año con una economía que va a ser 3% más grande que cuando él asumió en diciembre del año pasado, ¿está? O sea, imaginémonos que el año pasado la economía era 100, ahora la economía tiene un tamaño de 103. ¿Estamos hasta ahí? Eso se entiende perfecto. No confundirse con el promedio, porque a veces te van a decir el promedio del 2024 con el promedio del 2023, y eso va a ser menor porque la economía venía cayendo fuertemente. Pero del momento en que agarra la cosa Javier ahora, en este primer año la economía crece 3%. Pero esa torta de 100, había 5 que se llevaba el Estado, que el Estado dejó de llevarse. Porque ustedes saben que en este año Javier baja el gasto público, Javier por supuesto con su ministro de Economía, Luis Caputo, bajan el gasto público 5 puntos del PBI. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Si hoy la torta, antes tenía 100 y había 5 que se llevaba el Estado, más se llevaba el Estado, pero hay 5 que ahora no se lleva el Estado. Y ahora la torta es 113 y 5 que el Estado no se lleva. ¿Qué quiere decir? Que el sector privado, ¿qué le pasó? Creció. ¿Creció cuánto? 7. 8, claro, 8, 5 más 3, exacto. Entonces, el sector privado ha crecido 8 puntos su capacidad de gasto. O sea, Javier lo que dice es, yo quiero sacar el Estado para devolverle capacidad de compra al sector privado, ocurrió en 8 puntos del PBI, que es una bestialidad. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes fueron los beneficiarios de ese 8%? ¿Quién está gastando ese 8%? ¿Cómo se produjo ese aumento de 8% del gasto privado este año? Bueno, ¿cuál fue el impuesto más importante que se bajó gracias a que se bajó el gasto? Porque repetimos siempre, ¿no? Bajamos el gasto para bajar impuestos. Kicillof quiere subir el gasto, va a tener que subir impuestos, decía Diego. ¿Cuál fue el impuesto más importante que se bajó este año? Grosso. Clave es la inflación. La inflación, era un impuesto. Y la inflación, sí, el país también. No, digo, como impuesto, digo, claro, yo sé que ustedes siempre plantean que la inflación es un impuesto más que pagamos todos. Es perfectísimo. Los dos, muy importantes. Uno, yo te diría, le pega más el impuesto país, lo beneficia primordialmente a la clase media porque le baja un montón de precios, un montón de productos que consume, pero la baja del impuesto inflacionario a los pobres. Entonces, vos lo que has hecho es bajaste el gasto público, todo esto que vos me mencionabas, la Secretaría, la Subsecretaría de la Elección Nacional, de que no sé qué. Mira, te voy a contar una cosa que lo va a ilustrar muy bien, para poder bajarle un impuesto que pagaban los más desfavorecidos de la sociedad. Entonces vos le devolviste 8% de capacidad de gasto a la economía, pero sobre todo a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un milagro porque a nosotros también nos vendían el cuento de que si vos bajabas el gasto público iba a haber una hiperrecesión y cosas por el estilo. No, creció la economía, creció devolviéndole capacidad de gasto al sector privado, y eso es lo que nosotros queremos seguir haciendo en el 2025, y creemos que tiene que ser la propuesta electoral de la Libertad Avanza. O sea, cuando se confronte con Kicillof va a ser, ¿vos querés más impuestos y más gasto o querés menos impuestos
y menos gasto. Sí, ahí quizás es más económico el debate, coincido con el escenario que planteas, porque básicamente es la realidad el tema de la inflación. También quedó muy golpeada cierta clase media. Es más, voy a decir algo, el tema de la inflación fue tan importante que de hecho Milei puede terminar su primer año con menos pobres y menos indigentes que Cristina Kirchner y que Alberto Fernández. Esto es un dato contundente en términos de lo que implicó la baja de la inflación. Creo que, por supuesto, lo que queda en adelante es la recuperación de ingresos para sectores que sufrieron más este año en comparación con otros, quizás. Es que se viene dando, ¿no? Porque lo que ocurrió también es que cuando la inflación sube, yo digo, es como que todos los precios tienen como una hinchazón. Sí. ¿No? O sea, el que vende tiene como generar ciertos márgenes, pues tan incierto el panorama que vos, digamos, tenés que subir los precios porque no sabés si vas a poder reponer tu stock, cuándo lo vas a hacer, si vas a vender, o sea, es demasiada la incertidumbre. Entonces, cuando la economía se empieza a ordenar, esa como hinchazón empieza a bajar, y eso es lo que muestra que en los últimos 4, 5, 6 meses los salarios le han ido ganando sistemáticamente a la inflación, y sobre todo a la inflación de alimentos, que viene muy por debajo de la inflación general. Entonces, yo creo que ese proceso, Jessica, se viene dando, estamos convencidos que se va a seguir dando, porque este gobierno, mira, el presidente nos dice, él nos dice, mira, nosotros tenemos 2 grandes líneas que trazan nuestra acción. El equilibrio fiscal, que ya, vos sabés que Argentina es el país con mejor resultado fiscal de toda Latinoamérica, o sea, esa cosa que no puedes creer que éramos el peor el peor de la clase y ahora tenemos un resultado increíble. Entonces el presidente es obsesivo en esto, ¿ok? Y eso lo que va a hacer es que va a ordenar la economía, va a permitir que el proceso de inflación siga bajándose, que puedas empezar a tener horizontes, que pueda volver la inversión, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Vos podés jurar que en un año electoral no va a resignar nada de lo fiscal este gobierno? Pero nada de nada. Las manos en el fuego. Pero te digo, o sea, te lo digo de trabajar con él, de verlo a él, yo lo he dicho siempre, que es su compromiso con eso es inclaudicable. Él cree profundamente, que en el déficit fiscal está el germen de todas las desgracias que nos ha ocurrido, y además cree que en realidad es importantísimo que ese equilibrio fiscal se logre bajando el gasto, porque él piensa que el dinero gastado por los privados en libertad es mucho más efectivo, es mucho más eficiente que lo gastemos en la subsecretaría de la Dirección Nacional de la Coordinación de no sé qué pindonga. Federico, ayer cuando hablábamos aquí del impuesto país y su desaparición, por suerte, algo que me parece que nos hace felices a todos, mi pregunta un poco en la mesa era, bueno, ¿y por dónde nos lo van a sacar? O sea, me dejaste de cobrar el impuesto país. ¿Cuál es la trampa, la letra chica, la que no estoy viendo? ¿De dónde van a sacar esa plata? ¿Por dónde voy a perder? Es maravillosa esa pregunta, porque justamente la posibilidad de bajar los impuestos viene sin trampa, sin letra chica, sin engaño, la baja en el gasto público, porque si vos bajas el gasto público, entonces no necesitas cobrar impuestos. Entonces, por eso digo, el presidente nos dice, seamos obsesivos en esto, sigamos bajando el gasto, y eso nos va a permitir seguir bajando los impuestos. Entonces, lo que vas a tener es no que van a aumentar impuestos, sino que van a seguir bajando impuestos. Yo creo que viene en Argentina un debate muy interesante, que por supuesto va a ser posible porque vamos a seguir bajando el gasto. Entonces, cuando sigamos bajando el gasto y se abra el espacio para bajar impuestos, se viene un debate interesantísimo. Por ejemplo, ¿qué impuestos bajar? ¿Impuesto a las ganancias? Por ejemplo, que lo habían sacado, bueno, lo habían firmado. Ok, ganancias. Igual ganancias, sabés que está mucho más bajo que lo que estaba en el 2020. Sí, y también sé que solo afecta a una parte de la población. Lo paga el 15% más rico la población. Pero yo digo, claro, impuesto a las ganancias, perfecto, buenísimo. Otra gente del campo te diría retenciones. Sí. Después, por ejemplo, la UIA te diría los impuestos al trabajo, porque Argentina es muy loco, o sea, queremos crear empleo, creamos empleo y lo único que le cobramos unos impuestos terribles es a quien contrata, ¿no? Y por eso tenemos entonces, bueno, los impuestos al trabajo. O yo diría, por ejemplo, los aranceles al comercio exterior, o por ejemplo, los aranceles a los bienes de capital, porque si hacemos muy caro traer bienes de capital, entonces no podemos producir. O no sé, en fin, digamos, hay un sinnúmero. El IVA podríamos pensar que es un impuesto más general. En fin, me parece que es un debate interesantísimo
y que lo permite esta baja de impuestos. Por eso te decía que Javier nos dice, vos tenés esta idea del equilibrio fiscal, baja de gasto, que va a permitir esta discusión sobre qué impuestos bajar, y la libertad económica, ¿no? Que es la agenda de la regulación. Y el presidente nos dice, miren, ustedes no miren el dólar, no miren las encuestas, no miren el riesgo país. Nosotros estamos por eso voy a tu pregunta, Jessica, me preguntabas, año electoral. Sí. Me dice, estas son nuestras ideas. Y nosotros sabemos que si estas ideas son las que vamos a empujar, es lo que nosotros creemos que le va a hacer bien a Argentina. Entonces no hay especulación política. Háganlo, no se distraigan, no se desvíen un minuto, no descansen un minuto, ¿no? Y bueno, así es como él nos hace encarar esta gestión. Recién dijiste que les dice que no miren las encuestas. ¿Él no mira encuestas tampoco? Todos miramos, pero lo que él está queriendo decir es, nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, claro, ¿no? Uh-huh. Y ese convencimiento es devolverle la libertad a los argentinos para que puedan operar y bajarle la carga de un Estado elefantiásico que ha crecido más que nada en provecho propio, como este ejemplo que te di, que es casi extremo, pero es casi grotesco, pero te puedo dar muchos más. Y él quiere como que Argentina se aliviane esas mochilas, ¿no? Las mochilas de la jaula donde nada si el Estado no te da el visto bueno, y las mochilas de estos pesos, de estos impuestos que tenemos que sostener para pagar a toda esta casta. ¿Qué balance haces sobre el tema empleados del Estado? Al principio de la gestión fue muy discutido cuántos empleados había, cuántos eran necesarios, cuántos eran ñoquis, a cuántos se desvincularon, no se renovaron contratos, con lo cual al día de hoy, ¿cuántos empleados del Estado, no sé si rajaron o no renovaron o lo que fueran? Y un balance también de algo que acá tratamos mucho, que es los exámenes, que es sorprendente el resultado, de más del 90% aprobó. Sí, te cuento. Nosotros más o menos llevamos unos 35.000 empleados de la Administración Pública Nacional, que se ha reducido la planta de unos 210, estamos en unos 175.000. Es un proceso que sigue, repito, porque el kirchnerismo había construido del Estado una fuente, digamos, de militancia rentada, como ya lo dije varias veces en la entrevista. Después tenés unas 200.000 personas que están en fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, donde ahí, digamos, el presidente también tiene una agenda muy fuerte en seguridad, entonces no está puesto el foco ahí. Y después tenés unas 90.000 personas que cuando empezó la gestión en empresas públicas, que ahora son más o menos unas 78.000, que también tienen su agenda propia, porque el presidente tiene como objetivo las empresas públicas deshacerse de ellas o de todas ellas, en la medida de lo posible, en la medida que se pueda, y que el Congreso también, porque eso también a veces requiere autorización del Congreso. Este es un proceso que sigue. Si mirás, por ejemplo, los datos que yo publico en Twitter, más o menos la caída es de unos entre 2.500 y 3.000 por mes, o sea que esto sigue y vas a ver que no hay nada. Este proceso sigue. ¿En su mayoría se vencen los contratos? No, hay de todo, porque vos de esos 175.000 tenés unos 60.000 que son lo que se llama planta transitoria, con lo cual es una planta muy flexible, y en la planta permanente, que es el resto, nosotros, de hecho, lo hice yo la primera semana que fui ministro, que reglamenté una figura que se llama de la disponibilidad, que estaba en la ley desde el año 93, o sea, no, hace muchísimos años, hace muchísimos años, y que básicamente dice que cuando vos lo que no podés, o sea, la Constitución da la estabilidad al empleado público. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo ir a un lugar y decir, Jessica, vos te vas, te elijo a vos para irte, pero si vos cerrás un área, es decir, que la decisión, digamos, de desvincular a alguien no es yo quiero desvincular a esta persona, sino que el Estado decidió que esta área no tiene que seguir más. Ahí la Corte Suprema ha dicho, bueno, la estabilidad del empleado público no es, digamos, frizar la estructura del gobierno en estructuras que no se pueden cambiar nunca más. Entonces, si vos un área la cerrás, esa gente pasa a disponibilidad, tiene básicamente un resguardo de entre 6 y 12 meses que se le paga el sueldo y después se le paga una indemnización. O sea, que realmente es un proceso que es bastante lógico y bastante razonable, y que, digamos, combina esto de la estabilidad y la protección al no uso político, ¿no?, del empleo público, cosa que en realidad el kirchnerismo también distorsionó, como distorsionó todo y arruinó todo, porque
la Constitución dice estabilidad del empleo público para que vos no puedas entrar y echar a todos y poner a tus partidarios, ¿correcto? Entonces es lo que hacía el kirchnerismo, lo hacía cuando se iban. Claro. Sí. Planta permanente. Cuando se iban, te llenaban el Estado, los militantes, como para después saltarte las manos. Entonces, esa protección que la Constitución, te digo algo del examen, esta protección que te da la Constitución, el kirchnerismo también la desvirtuó y la usó, digamos, para el mal, o para lo que efectivamente no era el objetivo que la Constitución buscaba. Nosotros después decidimos que queríamos una instancia apolítica. Queríamos que hubiera una instancia en la cual vos, para entrar al sector público, fueras vos con una computadora, que no haya nadie que pueda decir me gusta cómo pensás o pensás así o asá, entonces en función de eso te voy a dar un puesto acá o no. Eso era como el objetivo. Entonces diseñamos este examen, que lo tienen que dar los 60.000 empleados de planta transitoria, porque ellos cuando les vence y renuevan es como una nueva contratación. Entonces, digamos, no le aplica a planta permanente. Pero como yo le decía a la gente de los gremios, no es un examen que busca ser filtro. Lo que busca es establecer competencias mínimas que vos tenés, por eso es básicamente razonamiento básico, lógico, de comprensión de texto. Acá los hicimos y quiero decirte que el equipo lo superó. Sí, lo superamos. Menos mal. Porque, digamos, ahora, déjame algunos ahí nomás, Colgado. Te voy a decir una cosa muy, muy dolorosa, pero que, digamos, apunta. Entonces nos empezó a aparecer gente que no sabía leer y escribir. Y vos decís, ¿cómo? Pues si vos para entrar al sector público necesitas secundario, ¿no? Y por supuesto hay distintos oficios, pero bueno, queríamos un poco generar esa instancia. Es una instancia que es perfectible, una instancia que después uno podrá, digamos, también, por ejemplo, bueno, si vos querés entrar como abogado, en el futuro podremos pensar en algo. Hoy está dividido en 3 niveles, ¿no? Profesional, administrativo y de servicios generales. Son diferentes los exámenes. Me parece que es una herramienta que nos permite esto, no quebrar con el uso político del empleo público. ¿Hay varias instancias para rendirlo? No, sí, cada persona tiene tres intentos para hacerlo. Como decía Jessica, repito, es un examen, digamos, de competencias básicas, con lo cual yo estoy muy contento, digamos, que estamos encontrando que mucha gente lo está aprobando con. Ahora fíjate una cosa que también es interesante remarcar. Nosotros habíamos hecho varios exámenes de prueba con la gente de planta permanente y ahí las tasas de fallos eran más altas que las que está dando con el personal de planta transitoria, lo cual es bastante, digamos, alguien podría decir que es por ahí previsible, ¿no? Porque el planta transitorio es alguien que tiene que revalidar permanentemente sus credenciales. Pero nada, muy contentos que lo estamos haciendo. La verdad que, te tengo que ser sincero, los gremios, en particular UPCN, y te digo, me ha sorprendido, han tenido una actitud extraordinariamente constructiva, o sea, no solo de ellos ayudar a la gente a prepararse al examen, más allá del material que nosotros hicimos, sino que nos trajeron muchas problemáticas reales que a veces a uno también se le pasan y nos permitió mejorar el proceso. Bueno, bien. Quería preguntarle algo, por ahí no es exactamente su área, pero tiene que ver, que es el tema de Formosa, la provincia de Formosa. Hace años atrás, ahora creo que subió un poco, solamente producía el 7% de su presupuesto. Es decir, lo que gastaba era solamente el 7% salía de Formosa, el resto venía de gobierno nacional. Creo que subió un poco más. Sí. ¿Por qué yo tengo que pagar eso? ¿Por qué la sociedad tenemos que pagar eso? ¿Por qué no sé, si vos mirás, es un ejemplo sencillo, si vos mirás Google Earth, y ves de la raya del Pilcomayo para arriba, vos ves todos cuadraditos chiquititos que los paraguayos están usando esa tierra. Y del lado argentino no hay nada, es un páramo. La misma tierra, el mismo agua, el mismo río en común. ¿Por qué tenemos que financiar eso? Bueno, tu pregunta es casi fundacional, ¿no? Porque el federalismo en Argentina y el rol del federalismo y las transferencias entre provincias ya te digo, es lo que nos creó como nación, ¿no? El régimen de y es como interesante también la historia, ¿no? Porque el régimen de coparticipación que tenemos ahora genera como una gran transferencia de las provincias centrales hacia las provincias periféricas. El sistema se instauró durante la presidencia de Alfonsín en el año 88, digamos, esta manera de repartir la coparticipación. O sea, la gran perjudicada en ese reparto es
la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Es la más, bueno, y en ese momento, bueno, la ciudad de Buenos Aires tenía una configuración diferente, ¿no? Pero y este marco de esto que vos me estás preguntando, si es correcto o no, surgió de dos visiones diferentes que está buenísimo comentar. La primera era Alfonsín, o sea, Alfonsín él pensaba que el país tenía que desarrollarse de manera más homogénea y él dijo, a propósito quiero esto que vos estás diciendo, quiero que las provincias centrales transfieran a las provincias periféricas, ¿okay? Podemos evaluar si está bien o mal, si le puede gustar a alguien de las provincias centrales que ocurra o no, si se gastó bien el dinero o no, pero esa es como la visión que había. Y de una segunda, ahora vos decís, pero ¿cómo convencieron al resto? ¿Cómo convencieron a la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo convences a la provincia de Buenos Aires de entrar en un sistema de reparto donde te sacan a vos para darle a los otros? Bueno, ¿sabes por qué fue? Porque era Cafiero el gobernador. Y Cafiero iba a competir, 88, ¿te acordás? Bueno, hay mucha gente que por ahí es muy joven, no se acuerda, pero el año siguiente Cafiero iba a competir en la interna del Partido Peronista con Menem. Entonces, él como que aceptó que la provincia de Buenos Aires entregara estos recursos al resto de las provincias porque pensaba que con eso iba a conseguir el apoyo de los gobernadores peronistas del interior en su compulsa con Menem, cosa que, pero, bueno, no ocurrió. Digamos, yo no estoy en contra de la solidaridad en absoluto, pero me parece que cuando se trata de fondos que estamos dando, habría que controlar el hecho de que esos fondos sirvan para incentivar la productividad de la provincia, y no para que un gobernador esté 40 años en el poder. Y nosotros estamos financiando a Infran para que el tipo se mantenga en el poder. No estamos haciendo nada para mirar dónde van esos fondos y cómo esos fondos se traducen en unas mejoras reales para la provincia. No, a ver, es totalmente válido el planteo. Javier tiene ahí una visión que para mí, de esas cosas que te dice Javier y como que te sorprende, ¿no? Y te deja reflexionando mucho. Y él dice, mira, a nosotros nos eligieron para manejar el gobierno nacional. Y vamos a hacer que esto funcione bien, que sea barato, que sea eficiente, con esa obsesión por el cuidar el recurso del contribuyente, con esa obsesión de dar libertad, porque no creemos que lo que el Estado haga, en la gran mayoría de los casos, sirva de mucho. Ahora, si un gobernador quiere repartir termos y financiar, ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Y financiar viajes de egresados de los chicos de quinto año, ¿ok? Sí. No necesitamos mencionarlo, ¿ok? No. Entonces, y eso quiere decir que para financiar eso, en su provincia tiene que cobrar el 7% de ingresos brutos y la gente lo vota, es un problema del votante de esa provincia. Nosotros en Libertad Avanza iremos con una propuesta diferente, que es decir, vamos a bajar el gasto y te vamos a bajar esos ingresos brutos y vamos a focalizarlos en las cosas que estás mencionando que están bien. Entonces, nada, simplemente lo pongo acá como una reflexión que me parece que es interesante, ¿no? Decir, bueno, hasta qué punto eso es un tema del gobierno nacional, claro, porque o es una responsabilidad de los formoseños mismos, ¿no? El federalismo también es una pregunta. Yo tengo derecho a mirar qué hacen con la plata. Por supuesto, sí. No es una, es una muy buena. La coparticipación, digamos que es un reparto automático, no es una obra está bien, pero como criterio que estamos nosotros solidariamente ayudando a una provincia que necesita, pero no podemos permitir que con esa plata pero hay autonomía, ahí sale Levinas, es la ciudad de Buenos Aires contra el interior. Acá claro, me pongo de provincia. Vos no podés decirle a una provincia con la plata que no es para una obra, sino que no tiene una afectación específica, cómo la tiene que usar. Igual no estamos diciendo que la pregunta no sea válida ni que no sea interesante. De hecho, el presidente planteó en el ideario ese de mayo, ¿se acuerdan? Los 10 puntos. Uno es volver a replantear este tema de la coparticipación, si tiene que ser que las provincias se hagan más responsables de su propia recaudación o no. O sea, hay como debates como interesantes. No, por supuesto, yo estoy marcándole la posición de por qué abrimos un poco la posición de cada uno, me parece, y de por qué hay cosas que no puedes avasallar en contra de la provincia sin defender jamás a Infran. Porque podría decir yo, bueno, ¿por qué Santa Fe no le dan todos los recursos que genera? Seríamos Mónaco. Sería Santa Fe, usted vive acá. Bueno, por más que su corazón Santa Fe, no, pero digo, esa discusión, las provincias, obviamente, si vos decís Santa Fe, dale todo lo que genera, tendría o no muchísimo más que lo que tiene. Sí.
Por eso me parece que es un debate interesante de cuánto vos querés transferir y de quién, ¿no? Pero hay una idea de reformar la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es complejo, ¿no? Porque hay interpretaciones jurídicas diferentes, pero necesitaría como el visto bueno de todas las provincias, ¿no? Entonces es un debate arduo, difícil, que además tiene un gran perjudicado evidente, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces como que es tan grande el desequilibrio que creó eso que crearon Alfonsín y Cafiero, uno por interés político y el otro porque tenía esa visión, que bueno, es realmente le ha dejado al país un desequilibrio estructural complejo que hay que atender. Porque genera que solo se dan las provincias, o sea, una vez un gobernador de una provincia me decía, ¿por qué vamos a ceder puntos de coparticipación? Yo llego a mi provincia y digo, hola, ¿cómo están? Perdí un punto de coparticipación, nadie va a querer. Pero bueno, vuelvo a que en el caso nuestro foco está en poder, digamos, hacer al Estado lo más eficiente posible, poder mejorar los márgenes de libertad lo más que podamos, y bueno, eso es lo que estamos deseando de poder continuar y estamos muy entusiasmados de poder continuar en 2025. Tema medicamentos. Upa. ¿Qué es lo que desregularon hasta ahora y qué impacto tiene en la comercialización y en el precio? Cito cosas así como al azar. Hubo en un momento, se anunció que que había provincias que podían importar desde la India medicamentos que teóricamente eso iba a abaratar los costos. Después hubo otra desregulación que tenía que ver con la venta libre de medicamentos en lugares que no fueran específicamente farmacias. ¿Cómo fue avanzando eso? ¿Qué me estoy perdiendo en estas dos apenas medidas que planteo? Bueno, a ver, hablemos un poquito de estas dos medidas. Obviamente Argentina tiene un problema. Los medicamentos en Argentina en promedio son 5 veces más caros que en España. Digo, por tomarte... O sea, nosotros en desregulación, cuando vemos que tenés mucha diferencia de precio, dices, acá tengo un problema, ¿correcto? Entonces yo tengo un grupo de productos que valen 5 veces lo que vale en España, tengo un problema. Ni te digo que si te dijera que valen 24 veces más que en India los medicamentos, no 24%, estoy hablando... ¿Mismo producto, misma calidad? 24. Bueno, digamos, vos tenés medicamentos de mucha complejidad y tenés medicamentos que son muy sencillos, ¿correcto? Sí. Pero si yo miro las mismas drogas, la diferencia no es que estoy hablando de 24%, ¿ok? Estoy hablando de 24 veces, no sé si se magnifica la magnitud. Obviamente durante el kirchnerismo, volvemos, ¿no? O sea, el precio de los medicamentos aumentó 60% en términos reales, o sea, aumentó 60%. O sea, si empezabas en 1, terminaste en 1,60, y durante el gobierno de Javier esos precios bajaron de 1,60 a 1,40. O sea que empezamos a desandar un poco el camino y el precio de los medicamentos empezó a bajar. Bien, una de las discusiones que se dio fue la autonomía provincial y federal. Volvemos al tema del federalismo. La ley de medicamentos, 16, no sé cuánto, no me acuerdo el número exacto, básicamente dice que la jurisdicción nacional es para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos. Entonces, el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ANMAT se pronunciaron que cuando se trata de gobernadores que están, quieren importar medicamentos para su propio sistema de salud, que no es interjurisdiccional, ¿correcto? Porque es Mendoza usándolo en Mendoza o San Luis usándolo en San Luis. No están sujetos a la necesidad de una autorización de ANMAT. Son soberanos, o sea, la ley no tiene que ver con eso, o sea, es una competencia federal. Bueno, la semana pasada Alfredo Cornejo hizo la primera importación de un medicamento, no me acuerdo el nombre de la droga, pero era para la diabetes, así que es como... ¿De India? De India, sí, o sea, podría importar de Estados Unidos, de España, te digo, en España también son mucho más baratos, pero él puntualmente encontró, digamos, una disponibilidad ahí a un valor muchísimo más bajo, así que estaría buenísimo que un día lo entrevisten a él y les cuente un poco esa experiencia. Entonces, y esperamos que eso además sea un faro tenemos otras provincias, ¿correcto?, que podrían hacer exactamente lo mismo, y creo que eso es como interesante. Pero siempre, no es que vas a una farmacia en Mendoza y te encontrás con este medicamento. No, o sea, el ANMAT lo dijo, como tiene que ser, no tiene que ser interjurisdiccional. Cuando vos lo usás en el sistema de salud de una provincia, está claro que no es interjurisdiccional, porque se va a usar en los hospitales de esa provincia. Después está la venta de medicamentos. Nosotros en el DNU 70
nosotros habíamos eliminado, habíamos cambiado el artículo, no es que cambiamos el artículo 1 de la Ley de Farmacias, que obligaba que el despacho de los medicamentos tenía que ser en farmacias en mostrador. Nosotros sacamos lo de en mostrador, con lo cual eso te habilita la venta online de medicamentos, ¿ok? Lo cual es una... ¿De cualquier tipo de medicamento o de venta libre? No, venta libre y con receta, absolutamente. Okay. Entonces, lo cual es un tema simplemente de comodidad. Además, yo digo, si vos tenés a tu hijo o tu hija con 40 de fiebre, por ahí no lo querés dejar solo, y si querés que el remedio venga a vos, ¿no? Entonces, pero sobre todo en el interior. O sea, en el interior por ahí una farmacia la tenés a 20 kilómetros. Entonces, que le obligan a alguien a hacer 40 kilómetros entre ida y vuelta para ir a comprar un remedio que te puede llegar a tu casa, o si es un ibupirá que de venta libre, lo puedas comprar en el almacén de la esquina, es digamos, un ahorro de recursos, es una mayor disponibilidad de los medicamentos, etcétera. Bueno, eso lo hicimos en el DNU 70, y a mí como que me llamó mucho la atención que pasó un año y nada. Y nada que no se vendía. No, nada manera. Que ninguna farmacia quisiera vender online. Claro. ¿Cómo es esto? O sea, no hay una farmacia en Argentina. Bueno, obviamente armar una plataforma de venta online de farmacias tiene su complejidad, de medicamentos tiene su complejidad, porque viste que vos a veces tenés que poner el token, tenés que tener los números del troquel, o sea... La receta tiene que ser real, no trucha. Okay. Entonces, bueno, hace 2 semanas, escuchate esto porque acá se empieza a poner picante la cosa. Hace 2 semanas, Mercado Libre armó esa plataforma. Mercado Libre no puede vender, porque acordate que nosotros lo que cambiamos es que la farmacia no está obligada a vender en el mostrador. Sí. Pero no cambiamos que cualquiera puede vender. Que no sea la farmacia, ¿está bien? Entonces hicimos esa reforma. Pero Mercado Libre lo que hizo es puso a disposición de las farmacias una plataforma compleja, que por ahí para una farmacia chica es más difícil de armar. Claro. Bueno, entonces hace 2 semanas arrancaron venta online. Y de hecho existe hoy, así que invito a la gente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que si entra, va a encontrar medicamentos para comprar online, ¿correcto? Pero ocurrió una cosa interesante, que es que algunas farmacias subieron y recibieron un llamado. ¿De quién? Recibieron un llamado y le dijeron, no nos gusta que estés vendiendo acá y te vamos a pedir que desistas. Es un poquito como, ¿te acordás? Hablábamos con el ministro de Salud, esto es como lo de Uber, ¿te acordás? Sí. Cuando arrancó Uber, taxista. ¿Y de dónde venía? Porque en ese caso eran los taxistas. Mira, voy a empezar a ser un poquito críptico acá. Sectores, hablemos de sectores. O sea, laboratorios, o gran cadena colegios. De farmacia, Exacto. O todos ellos, ¿ok? Justo hablaste de una cosa que me parece increíble, que todavía existiendo toda la informatización, y además que estén cortando el pedacito de troquel y perdiendo el tiempo, y los viejitos esperando horas a que terminen de hacer uno por uno. Bueno, ¿cuál es la razón por la que no podrían vender online según esta llamada? Bueno, lo que pasa que cuando vos vendés online se transparentan los precios. Vos pensás que, por ejemplo, vos tenés un remedio, ponele el omeprazol. Digo porque... Sí, que se pone de eje de polémica. Entonces vos tenés de una marca, no la voy a decir, una marca sale 25.000 y otra marca sale 3.000. Entonces, ¿cómo podés vos? Digo, me saco el sombrero porque la verdad que si vos... o sea, si vos un producto debe ser súper bueno para que la gente te lo compre. O por ahí hayan montado todo un sistema... Marketing impresionante. No, o un sistema poco transparente. Porque vos te acordás que otra cosa que nosotros hicimos en el DNU 70 es obligar a que la receta sea con la droga. Claro. Entonces una cosa que vos te digas, la marca... me parece que a todos nosotros... Una camisa de Hermès con una camisa Wrangler. Bueno, digamos, no, el tema es que te la cobran como de Hermès. Sí, pero, por eso digo. Pero escucha, genérica, yo digo, ¿no? si a mí el médico me receta una marca, yo voy y compro esa marca. Claro. ¿Se entiende? Ya estoy. Sí. Ahora, si a mí el médico me receta una droga, por ahí yo voy a la farmacia y digo, ¿cuál es la más barata? ¿Cuál es la más barata? Decime, ¿qué opinás? Etcétera. ¿Okay? Tengo más libertad para yo elegir como consumidor. Entonces, en la venta online, eso se transparenta. Tanto es así que si vos, por ejemplo, ahora ponés
omeprazol para compra online, la del 25.000 no te aparece. Claro. Porque no, sería como digamos, además, grotesco. tiene algo espectacular y fascinante cuando compras online que podés elegir, ordename por el más barato. Entonces, eso es a la hora de elegir algo, comparar con lo mismo, eso es lapidario. Bueno, pero no me quiero ir del llamado. Te quiero decir, el llamado que fue uno, y después hubo otros, porque había varias farmacias, ¿ok? Pero son aprietes esos. Sí. Bueno, entonces, la Comisión de Defensa de la Competencia ya empezó una investigación. Obvio. No te puedo yo venir a contar esto sin, digamos, y la investigación de defensa de la competencia que hemos hecho, digamos, que hemos informado esto a las autoridades competentes y que ahora tienen que ver por qué una farmacia decide vender un producto online. Le va bárbaro, porque imagínate, o sea, una de estas farmacias vendieron en una mañana lo que no habían vendido en 2 años y decide de repente decir, no, ¿sabes qué? No me gusta esto, ¿ok? Y además te está diciendo... ¿Se terminaron bajando esa farmacia? Sí, entonces te está diciendo esto, lo que pasa es que, bueno, hay otras, ¿no? Entonces, te está diciendo esto, que en realidad el consumidor lo quería, este servicio. Y por eso digo, o sea, Javier es... por eso él No, aparte te llega a tu casa, es bárbaro. Exacto. Digo, por eso, nosotros lo que queremos es que la gente sea libre. Si quiere ir a la farmacia, que vaya a la farmacia. Si no quiere ir a la farmacia, que no vaya. Y bueno, eso yo a veces digo la batalla de la libertad. El otro día en una entrevista me preguntaban, me decían, bueno, pero vos lo que desarmás y ¿qué construís? ¿No? Me preguntó alguien, me parece con buena onda, no una pregunta honesta, no era chicana, ni mucho menos. Y yo digo, no, para mí te equivocás. Nosotros estamos construyendo la libertad. Y el motivo por el cual la libertad no existe es porque están todos estos intereses que no quieren que seamos libres. Si no, seríamos libres. Entonces, estas son las batallas, pero son las batallas a las cuales el presidente, a las que vino. Las batallas contra la casta, en favor de la gente, en favor de que la gente sea libre, que tenga acceso a los productos, con mayor calidad, como lo que pasó con el courier, ¿correcto? O sea... ahí lo que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, para mí es extraordinario, porque Argentina vivía como una cosa de... la gente que se podía ir a Miami se podía traer un celular, se podía traer una computadora, ¿no? Era como una cosa. Y la gente que no podía viajar, no. Entonces el ministro de Economía hace unas semanas básicamente amplió el monto de lo que vendría a ser lo que es la compra, digamos, online, vía courier, ¿no? Sí. Pero también le puso la misma franquicia que tiene el que viaja afuera, ¿correcto? Entonces vos podés traer un producto de afuera. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho 2 cosas. Por ejemplo, si vos miras los celulares, que están más o menos en el orden de los 400, 500, sus precios se desplomaron, porque de repente ahora vos tenés acceso a eso. Y a su vez se ha ampliado la gama de productos que los argentinos tienen disponible. Que Mercado Libre anunció que ampliaba su catálogo en 4,5 millones de productos. Frávega dijo que iba a empezar, digamos, a permitir a que la gente acceda a electrodomésticos que iba a traer. Entonces, se trata de eso, ¿no? Se trata de que la gente tenga mayor calidad de vida, que tenga mayor libertad para elegir. Bueno, eso es en lo que estamos, esas son las batallas, pero esas batallas a veces son difíciles, o sea, hay que pelearlas todos los días, hay que sostener ese lugar de la libertad. Es una construcción que requiere mucho esfuerzo. Entonces, y para el año que viene, decime 1 o 2 cosas por las que quieras ir. Mirá, yo no te puedo decir, pues si vos mirás el número de proyectos que nosotros tenemos son 200, y hay más grandes y hay más chicas, ¿no? ¿Que no mandaron todavía? ¿Decís? No, sí, o sea, lo que viene en camino. Ah, está bien. Entonces, yo si querés te puedo comentar 2 que digamos que son conceptuales. Por ejemplo, con Pablo Cortese, que es el presidente del SENASA, estamos haciendo un cambio absolutamente radical, que me parece que también va a ser interesante para las campañas electorales municipales, que es el siguiente. Vos hoy para operar cualquier actividad en Argentina vos decís, un frigorífico, no sé, cualquier cosa. Tenés que poner una planta y después tiene que venir el Estado a autorizártelo, se llama habilitación. Sí. Tiene que venir habilitado. Y venir un ñato y ver. A veces eso puede tardar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Querías instalar un equipo de rayos X y tenías que esperar 1 año, lo tenías parado. Por supuesto, la gente lo usaba, digamos, bueno. Entonces estamos cambiando el concepto con Pablo, es decir, vos querés poner una fábrica, bueno, el SENASA te dice que vos para poner esta fábrica tendrías que tener A, B, C y D. Vos me decís que tenés A, B, C y D, arrancá.
porque confío en vos, porque entendemos que vos estás ahí para ofrecer un servicio, ofrecer un producto. No estás, y si el tipo no tiene ni A ni B ni C ni D. Yo te puedo ir a auditar cuando quiera. Ok. Pero entonces es como un cambio bastante estructural. El otro que entonces eso es como un cambio bastante. Partís de la confianza. Pero digo, en una municipalidad, en una posibilidad que es todo, entonces yo tengo que habilitar un comercio en una municipalidad, que la municipalidad diga, vos necesitas A, B, C y arrancá, y después te voy. Entonces me parece como que conceptualmente es un cambio bastante profundo e interesante en aras de la libertad. Y después te quiero comentar otra cosa. Te estoy comentando cosas que son de ahora, porque si me pongo a pensar, me mareo, digamos, de todos los proyectos que tenemos. Pero, por ejemplo, nosotros, viste que hicimos todos cambios bastante importantes en transporte. O sea, hicimos una reforma muy grande en aerocomercial, hicimos una reforma... De hecho, el viernes es el vuelo inaugural, Venado Tuerto y Villa María, por primera vez van a tener conexión aérea aerocomercial. Hicimos... Hay uno que me genera duda, que sabes cuál es. Te lo voy a decir así en criollo, es... Cualquiera que tenga un avioncito, lo digo, una avioneta, lo que sea, puede trasladar gente como ser una especie de Uber. Eso no es... ¿Qué problema tenés? Porque el avión me da está... un poco de miedo que nadie... porque no hay un control sobre eso. No, sí hay, sí. Bueno, los aviones que vuelan tienen un control terrible. Discúlpame, igual en Londres existe el Uber Boat. Sí. O sea, barcos Uber. Vos te subís en el Támesis y bajás con la aplicación. Es un sistema, no cambian esas cosas. El avión tiene así como los vehículos tienen su verificación vehicular, en los aviones eso es muchísimo más exigente, muchísimo, y eso sigue estando. Sí, hay taxis aéreos. Entonces, claro, o sea, lo que no podemos Chicos, déjenme estar en carreta y tener miedo. Pero lo que digo es... Andá tranquila en carreta, en patineta, en lo que quieras, pero digo, dejá que exista ese servicio, porque... Tenemos muchas ciudades en Argentina de porte medio que no dan para un 737 o un 747, pero para ese avión sí, la gente lo necesita. Y además la gente se mata en las rutas argentinas que son peligrosísimas. Entonces te digo, es mucho más peligroso meterte en un auto en la ruta esa de ida y vuelta. Bueno, hicimos esa reforma aerocomercial, hicimos la reforma de transporte, que yo diría ya nos falta simplemente la que lo hemos hablado en este programa y hemos hecho muchos titulares con eso, que es la reforma de tránsito, ¿no? Sí. Hablamos licencia, bueno, eso ya está. Lo que pasa es que los trámites, te imaginas, ese trámite tuvo 100 pases, porque lo tuvo que ver, 100 áreas lo tuvieron que ver, bueno. Entonces, eso estamos casi terminando, y después viene navegación, que también... Pero con los autos tengo los registros automotor. ¿Van a desaparecer? ¿Se van a achicar? ¿Va a pasar eso finalmente? Estamos en Porque hubo un avance, un retroceso. El Ministerio de Justicia tuvo como un que sí que no. No hubo retroceso, además, bueno, te hago una digresión de eso y después vuelvo a lo que te quería comentar. Pero digo, los registros automotor, hay una cosa como increíble, que es que en la época de Alfonsín se decidió que se iba a hacer un sistema donde la plata del registro automotor, en vez de ir al Estado, iba a ir a un tercero. Sí. Por ejemplo, en el caso del registro automotor, una cosa muy famosa se llama ACARA. ACARA. Entonces, escucha esto. La plata del registro automotor iba a ACARA, y ACARA contrataba a los empleados del Ministerio de Justicia. Y yo digo, no lo entiendo. O sea, ¿por qué harías una cosa así? Bueno, haces una cosa así porque, digamos, perdés control del flujo del dinero. Si es un fee del registro automotor, que vaya al Estado directamente. ¿Por qué metes a este tercero en el medio? Bueno, el ministro Mariano Cuneo Levarona, no sé si ustedes lo trataron acá o pasó bajo el radar. Pasan tantas cosas en esta Argentina que se van cambiando tantas cosas todos los días, pero esto fue la semana pasada, él dio de baja los 2.400 contratos de agentes que estaban pagados por ACARA. Entonces está como desarmando una madeja. Entonces lo que te quería decir es que en el caso del registro automotor nos encontramos que teníamos que desarmar esto antes de seguir, digamos, avanzando. Así que quédate tranquilo que estamos avanzando en esa tarea. Igual lo de la licencia era lo que... licencia, el chas, que hablamos del mal de chas, etcétera. Pero los peajes, que uno quiere pretender una migración a una autopista donde los peajes no sean físicos, sino que... En fin, es un montón de cosas. Te voy a sacar otra vez de tu línea argumental para preguntarte concretamente por dos cosas. Okay. ¿Cómo ves Aerolíneas Argentinas en 2025 y cómo ves la televisión pública en 2025? Bueno, ¿Qué va a pasar con estas dos empresas? O sea, la voluntad del gobierno es no tener empresas públicas, ¿no? O sea, de Aerolíneas lo hemos dicho 100 millones de veces.
no es una actividad, es una actividad que la puede hacer perfectamente el sector privado. En todos los países del mundo lo hace, o en la grandísima mayoría de los países lo hace el sector privado. A ver, Barix la cerró Lula, ¿correcto? O sea, Pepe Mujica cerró Pluna, o sea, no tiene es una industria muy, muy flexible. Vos alquilás aviones, sacás, cambiás las rutas, no hay ninguna necesidad que el Estado esté involucrado en ese negocio y sigue siendo, digamos, un objetivo del gobierno. Que esa empresa sea privada y que no sea estatal. Y creo que más o menos lo mismo debe corresponder a la televisión pública. No estoy tanto en ese área. O no he pensado tanto sobre ese área. Vuelvo a mi línea argumental, te decía aerocomercial, te decía transporte de cargas y transporte de pasajeros y tránsito, y después estamos con el tema fluvial y de navegación, que ya anunciamos con la ministra Patricia Bullrich una reforma de una cosa que se llama el régimen de navegación, que es todo lo que te piden a los barcos. Ya lo hemos discutido en este programa, así que no vuelvo a eso. Pero después tenemos la discusión sobre las condiciones para la ley, para lo que se llama la navegación de cabotaje. Y quiero contarte esto, doctor. El presidente Menem había hecho una desregulación de la navegación en Argentina. Y Argentina llegó a tener una flota muy interesante y muy grande de barcos que hacían tránsito fluvial en nuestros ríos y a su vez en nuestras costas marítimas, porque vos de Ushuaia o de Río Grande no tiene ningún sentido que pongas las cosas en un camión. Las pones en un barco y las bajás en el puerto de Buenos Aires o Rosario, donde sea, ¿ok? Kirchner básicamente desanduvo esa desregulación de Menem y básicamente hoy no hay navegación de cabotaje. O sea, la cantidad de barcos que hay en Argentina hoy es 1/5 que la que había cuando Kirchner devastó. ¿Pero qué hizo? ¿Reguló? Sí, volvió a regular, volvió por un montón de trabas. Claro, para que se transporten camiones. Volvió a encarecer. No sé si ese era el objetivo. Puede ser, puede ser. La verdad que no lo había pensado, pero por ahí sí. Por ahí fue un pedido de Moyano para que... O puede ser por ahí un pedido del gremio, digamos, que se aumentaron los costos, pero es autodestructivo, porque a la postre, unos años después, vos básicamente tenés 1/5 de los barcos, ¿no? Entonces, queremos volver a tener esa navegación pujante, queremos volver a tener muchísimo más marineros argentinos y para eso necesitamos tener un contexto más libre para hacerlo. Entonces, pero te estoy diciendo, estas son las cosas... Y eso, perdóname, esa desregulación se puede hacer por firma, por decreto, ¿no? Bueno, vuelvo al reloj. Sí. Vuelvo al reloj con el que empezamos la entrevista. Sí, es cierto. Entonces, muchas cosas pues las puedes hacer por decretos, porque son decretos reglamentarios. Otras cosas las puedes hacer quizás es necesario hacerlo por decreto delegado, que es esta potestad que nos dio, porque si, acordate, el Congreso nos dijo, si vos ves algo en la ley que vos considerás que es necesario, entonces lo podés sacar, ¿no? Así que, a veces son resoluciones que estamos modificando, así que hay un poquito de todo. Y a veces también nosotros internamente tenemos muchísima discusión sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Pero hay cosas increíbles. Yo el otro día comentaba y salió en un medio periodístico, es como increíble, ¿no? Porque hay un artículo en la Ley de Obras Públicas que carteliza la obra pública. O sea, el Estado, a través de sus leyes, genera el cartel de la obra pública. Por eso hay un abogado que se llama Jorge Bustamante, escribió un libro que se llama La República Corporativa, y él dice que en Argentina el problema no son los ilícitos, que también lo serán, sino los lícitos. Claro. ¿Se entiende? O sea, porque esa es la ley. Entonces, este es un artículo que te crea, mira, es muy loco, te crea un registro de constructores. Entonces, vos imagínate que tenés 10 obras para asignar entre 10 constructores. Entonces, si uno gana, dice, bueno, vos ya cubriste tu cuota, tu capacidad constructiva, ¿ok? Que alguien dice cuánto. Entonces, los otros ya saben que ese ya está fuera de las próximas. Entonces, vos pensás, todos saben que todos se llevan una parte. Entonces, si todos saben que se llevan una parte y no tienen que pujar con un precio bajo para ganar la primera, ponen cualquier precio. Ponen cualquier precio. Sí. Otra cosa que gravísima. Pero perdón, ¿no es muy loco? Sí, totalmente. ¿No es muy loco que son décadas que eso estuvo ahí matándosenos de risa, escrito en la ley, y que nadie hacía nada? Eso es como para nosotros, es como equipo, es una cosa como muy sorprendente. Bueno,
creo que también nos da mucha fuerza ese empuje que tiene Javier de decir, acá nosotros vinimos a quebrar con estas estructuras, ¿no? Otra de las cosas es el alto costo logístico de los fletes. Cuando traer vino de Salta a Buenos Aires sale más caro que llevarlo de Buenos Aires a Italia. Cuando normalmente el barco es más barato, pero 3-1, 4-1, nunca tanto. El caso del aluminio también es interesante, que sacar el aluminio 1.200 metros de la planta al barco le sale más caro que mandarlo a Europa. Exactamente así como te lo digo. Es exactamente así, por eso nosotros... Eso es una locura. Mira, nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas eliminamos una cosa que se llama el RUTA, que se llama el Registro Único de Transporte Automotor. Era un registro que vos le pedías a el camionero tiene su licencia. Bueno, tiene una cosa que se llama una doble licencia, se llama la LINTI, ¿ok? Sí. ¿Qué? Una que tiene que dar el Moyano. Taca, ¿correcto? Después vos tenés tu camión. Tu camión vos le haces, obviamente, porque eso sí, tenés que hacer la revisión técnica obligatoria, o sea, un vehículo tiene que, eso en todo el mundo. Hay mucha crítica en Twitter, etcétera, la BTV y eso, pero en realidad en todos los lugares del mundo, nosotros en esto de tránsito estamos diciendo, bueno, que lo puedas hacer en el concesionario, ¿correcto? Que no estés, digamos, Sí, chau BTV, afuera la BTV. Pero no es afuera la BTV. Sí, afuera. No, porque vos tenés que querés que digamos que los vehículos estén en condiciones. Hay también un negocio atrás de cada una de estas cosas. No rehén. Hay que desregularizarlo. Claro, no rehén, ok, de alguien. Entonces, bueno, son un megatongo las BTV. Sí. Digo, los talleres, son determinada cantidad de talleres que tenés que ir ahí a morir sí o sí. Nosotros en la te ley tratan como quieren, te cobran lo que quieren. Es un desastre. En la ley de tránsito nosotros estamos diciendo que habilitamos a los concesionarios oficiales y a todos los talleres que tengan el equipamiento para poder hacerla. Después, por supuesto, ojo, que en la ley de tránsito tienen que adherir las provincias. Sí. Pero para nosotros ese es el debate. O sea, vamos a decir, a ver, Kicillof, ¿adherís a esto que es en beneficio de la gente o vos querés mantener el coto de casa? Bueno, vamos a ese debate. Bueno, entonces, pero le quiero terminar de contestar. Sí. Entonces, hace 2 semanas nosotros, disculpame que te comento, pero fíjate que me estás haciendo preguntas y son cosas que vienen de las últimas semanas, o sea, es permanente, ¿no? Entonces, nosotros sacamos una cosa llamada el RUTA. El RUTA era ese registro que vos, además de tener la revisión técnica, tu licencia de conducir, todo, tenías que hacer como nada, tenías como que registrar el camión de vuelta. Y entonces, usando las facultades delegadas, sí. Okay, porque eso estaba en la ley de cargas, la 24653 creo que es, entonces fuimos al artículo, creo que era el 6, y bloom, sacamos, ¿entiendes? Usando la facultad delegada. Lo mismo lo del club de la construcción también, las facultades delegadas. Entonces, eso eran más o menos 150.000 trámites por año. Cientos de millones de pesos. Había camiones que estaban parados 70 días. Entonces, si a vos un camión te lo paran 70 días, eso, pero además lo tenés que cargar en tus costos después. Te lo cobra, ¿no? Claro. Entonces ahí te lo cobra. Así que bueno, eso estamos yo te digo, trabajando fuertemente para bajar eso. Falta muchísimo, obviamente, pero bueno, estamos trabajando con mucho entusiasmo. Bueno, seguiríamos 2-3 horas más, no podemos, ya estamos repasados, así que gracias, Federico, por haber venido hoy 24. Felicidades. Si no, nos vemos también para el año 2025. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Hay que acortar el nombre del ministerio. Nombre, es muy largo. Sí. No le hace honor a tu carrera. Claro, Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Que tenemos las dos líneas, la de desregulación. Hay una palabra que hay que abreviar. Sí, hay que abreviarlo. Te lo dejamos como tarea pendiente. Gracias por haber estado acá. Ustedes por invitarme.